Imaginen un camino polvoriento en la India del año 1820. Un grupo de viajeros cansados ve acercarse a unos extraños. Sonríen, parecen amigables, incluso ofrecen comida y protección. No son bandidos comunes, son hombres educados que hablan de fe y familia. Comparten la fogata bajo la luna creciente, ganándose la confianza absoluta de quienes pronto serán sus víctimas. Pero mientras ríen, sus dedos acarician en secreto un pañuelo de seda amarilla que llevan oculto en la cintura. No saben que han invitado a cenar a su propia muerte. Un silencio sepulcral cae sobre el campamento cuando el líder de los extraños hace una señal imperceptible. ¿Por qué mataban? No era por simple codicia. Cada vida arrebatada era un sacrificio a Kali, la diosa de la destrucción. Las leyes de su culto eran aterradoras. No podían derramar ni una gota de sangre sobre la tierra, o la diosa dejaría de protegerlos. Por eso, perfeccionaron el arte del estrangulamiento con el rumal, el pañuelo sagrado. En un segundo, la víctima perdía el habla. En 3, la conciencia. Actuaban con una precisión quirúrgica, como si fueran fantasmas en medio de la jungla. Lo más inquietante es que tras el entierro masivo en fosas ocultas, estos hombres regresaban a sus casas y seguían con sus vidas normales, como si nada hubiera pasado. Pero la sombra de la sospecha empezaba a crecer en los palacios británicos. ¿Cómo podían desaparecer miles de personas al año sin dejar rastro? Corre el año 1829. El capitán William Sleeman recibe una misión imposible: detener a un enemigo que no tiene rostro. Los thugs no son una banda, son una nación secreta con su propio lenguaje de señas y códigos. Sleeman se obsesiona. Empieza a interrogar a prisioneros que prefieren morir antes que traicionar a Kali. Sin embargo, un día ocurre lo impensable. Uno de los líderes del culto, un hombre que ha participado en más de 900 asesinatos, decide hablar. El precio de su confesión es la protección total, pero lo que está a punto de revelar cambiará la historia de la India para siempre. El velo está a punto de caer y lo que hay detrás es mucho más grande y aterrador de lo que Sleeman jamás imaginó. Sleeman descubre algo que le hiela la sangre. Los thugs no usan palabras comunes. Han creado el Ramasi, un dialecto secreto que les permite planear una masacre frente a sus víctimas sin que sospechen nada. Un simple comentario sobre el clima es en realidad la orden de preparar las cuerdas. El capitán empieza a descifrar este código oscuro, dándose cuenta de que el culto es una maquinaria perfecta que ha sobrevivido desde el año 1290. Pero hay un problema. El informante revela que el culto ha infiltrado a la policía local y a los recaudadores de impuestos. Nadie es de fiar. Cada vez que Sleeman intenta una captura, los asesinos se desvanecen como humo en la jungla. Alguien les está avisando desde dentro de su propio cuartel. Para los thugs, matar no era un pecado, era un sacramento. Antes de cada expedición, celebraban el ritual del tuponí. Consumían un azúcar sagrado que, según ellos, les quitaba la piedad y los convertía en instrumentos de la diosa. El informante le cuenta a Sleeman que una vez que pruebas ese azúcar, ya no hay vuelta atrás. La sed de sangre nunca se apaga. Estamos en el mes de octubre de 1830 y Sleeman decide usar este conocimiento para tenderles una trampa. Pero el ritual tiene una protección, un presagio. Si un chacal aúlla a la izquierda, la misión se aborta. Si es a la derecha, la muerte es inevitable. Esa noche, Sleeman escucha el aullido y no viene de donde él esperaba. Sleeman sobrevive a la emboscada, pero lo que encuentra el día siguiente le destroza el alma.
Bajo el suelo donde acampan los regimientos británicos, hay miles de cuerpos. Los thugs han estado enterrando a sus víctimas justo debajo de las narices del ejército colonial durante décadas. Es el año 1830 y el capitán comprende la magnitud del horror. La India es un cementerio gigante. Descubren que los asesinos usan un pico sagrado para cavar las fosas, un objeto que consideran más valioso que el oro. Sliman decide profanar uno de estos picos para romper la moral del culto, pero el informante palidece y le advierte: si tocas el pico de la diosa, ella vendrá a buscarte a ti y a toda tu estirpe. Sliman ignora la advertencia, pero esa misma noche, su hijo enferma de una fiebre inexplicable. Para 1832, Sliman ya no duerme. Su hijo delira en la habitación de al lado mientras él interroga a Feringea, el thug más temido de toda la India. Este hombre no es un salvaje, es carismático y calculador. Le confiesa a Sliman que el culto no solo mata por religión, sino que tienen un sistema de pensiones para las viudas de sus asesinos y educación para sus hijos. Son una sociedad perfecta dentro de una sociedad enferma. Feringea sonríe y le dice al capitán que mientras ellos hablan, un grupo de asesinos ya ha marcado la casa de Sliman con la señal del perro muerto. Es una sentencia de muerte que nadie ha sobrevivido jamás. El capitán se da cuenta de que su amigo no es su aliado, sino un cebo que lo ha llevado directo a la boca del lobo. Sliman corre hacia la habitación de su hijo, espada en mano. La tormenta de 1833 azota las ventanas con una furia sobrenatural. Al entrar, la cuna está vacía. Solo hay un rastro de azúcar sagrado sobre las sábanas blancas. El pánico lo ciega, pero su entrenamiento lo mantiene en pie. Escucha un movimiento en el techo. Los thugs no entran por las puertas, se deslizan por las vigas como serpientes. De repente, 3 sombras caen sobre él. No usan armas de fuego, solo el rumal. La seda se envuelve alrededor de su cuello antes de que pueda gritar. Mientras pierde el conocimiento, escucha una voz que le susurra al oído que su hijo no ha muerto, sino que ha sido elegido para servir a la diosa que él intentó destruir. Sliman despierta días después, pero no en su cama. Está encadenado en una cueva subterránea, rodeado de miles de cráneos humanos apilados con una geometría aterradora. Frente a él, los líderes del culto celebran el juicio más extraño de la historia. No lo quieren muerto, lo quieren convertido. Le explican que para detener al culto, él mismo debe entender la belleza de la destrucción. Es el año 1834 y le presentan un trato. Si estrangula a su primer inocente, le devolverán a su hijo. Si se niega, verá cómo su propio hijo realiza su primer sacrificio, y la víctima será el propio Sliman. La línea entre el cazador y la presa se ha borrado para siempre. En el corazón de la caverna, en aquel fatídico año 1834, el tiempo se congela. Sliman ve a su hijo acercarse, pero los ojos del niño ya no lo reconocen. Están vacíos, poseídos por el azúcar de Kali. El líder del culto le pone el rumal en las manos a Sliman. Mátalo tú y él vivirá como un hombre libre. Deja que él te mate y se convertirá en uno de nosotros para siempre. La dilema es una trampa mortal. Sliman aprieta el pañuelo, sus nudillos se vuelven blancos. Mira al inocente a los ojos, luego a su hijo, y en un acto de pura desesperación, hace algo que nadie esperaba. No ataca al prisionero, ni se rinde. Con un movimiento veloz, usa el pico sagrado que aún llevaba oculto para herirse a sí mismo. La sangre, prohibida en el ritual, cae sobre el suelo de la cueva. El grito de los thugs es de terror puro, la profanación
ha comenzado. Sliman no murió en la cueva. Meses después, en 1835, emerge de la jungla como un hombre diferente. Ya no busca justicia, busca venganza. Ha comprendido que para destruir a un culto que no deja rastro, debe ser más despiadado que ellos. Convence al gobierno británico de crear una unidad de élite, la policía de los thugs. Su método es brutal. Captura a familias enteras de sospechosos y los obliga a verse entre sí. El miedo a perder a sus seres queridos es lo único más fuerte que su lealtad a Cali. Pero el culto responde. Empiezan a aparecer mensajeros muertos en la puerta de Sliman, cada uno con un nudo diferente en el cuello. Es una declaración de guerra total. Por cada thug capturado, una aldea entera será silenciada. La presión de Sliman empieza a dar frutos. En el año 1836, el gran sistema de los thugs comienza a canibalizarse. Al verse acorralados, los miembros del culto empiezan a delatarse unos a otros para salvar sus cuellos de la horca. Es una carnicería de traiciones. Sliman utiliza a los antiguos asesinos como guías para localizar las ciudades ocultas del culto en las montañas. Sin embargo, algo inquietante ocurre. Los informantes de Sliman empiezan a morir en circunstancias extrañas durante la expedición. Sus rostros aparecen congelados en una mueca de risa absoluta. El informante de Sliman le advierte: la diosa Kali está reclamando las almas de los traidores antes de que tú llegues. Ella no quiere que veas lo que hay en la cima. Año 1837. Sliman ya no confía ni en su propia sombra. Ha creado una base de datos sin precedentes, una lista de miles de nombres, genealogías completas de familias thug que datan de hace siglos. Descubre que el culto es hereditario. Si tu padre era un estrangulador, tú naces marcado por Kali. Pero lo que encuentra en los archivos secretos de un palacio local lo deja paralizado. Hay nombres de magistrados, generales y nobles británicos que han financiado al culto a cambio de una parte de los botines. El sistema no era una banda de criminales, era el cimiento oscuro de la economía del país. Mientras lee la lista, las luces de su oficina se apagan. Siente el roce de una tela de seda contra su nuca, pero esta vez el asesino no aprieta, solo le deja un mensaje susurrado. Tacha los nombres o tu hijo será el siguiente en la lista. Siguiendo una pista desesperada, Sliman llega a los pantanos de Bengala en el año 1838. Dicen que es allí donde los thugs llevan a los niños capturados para su iniciación final. El aire es denso, casi imposible de respirar. Sus hombres empiezan a alucinar, ven a sus seres queridos salir del agua turbia. Sliman sabe que es el efecto de unas flores que el culto quema en hogueras ocultas para proteger su territorio. En mitad de la niebla aparece una figura pequeña. Es su hijo, pero está de pie sobre un altar de huesos, rodeado de asesinos que se arrodillan ante él. El niño ya no llora. Sostiene el rumal con una calma que aterra a los soldados más veteranos. No es un prisionero, es un nuevo Mesías. La batalla en el pantano es breve pero sangrienta. Sliman logra capturar a los líderes, pero su hijo escapa en la confusión, llevado por los supervivientes hacia el interior de la India. Estamos en 1839. Para demostrar que el culto es vulnerable, Sliman construye jaulas de hierro en las plazas públicas. En ellas, encierra a los estranguladores sagrados para que todo el pueblo los vea morir de hambre y sed, rompiendo el mito de su divinidad. El miedo empieza a cambiar de bando. Pero una noche,
Todas las jaulas aparecen abiertas desde fuera sin que los guardias oyeran nada. Los prisioneros no han escapado, sus cuerpos están dentro, pero no tienen marcas de violencia. Han muerto con una sonrisa de éxtasis y en sus manos sostienen flores del pantano. Kali les ha dado la libertad que Sliman intentó quitarles. Año 1840. Sliman ya no persigue a un culto, persigue un fantasma que tiene el rostro de su propio hijo. Los informes que llegan de las provincias del norte son espeluznantes. Un nuevo líder, un joven de piel pálida y ojos de fuego, está unificando a las facciones dispersas de los thugs. Ya no solo matan viajeros, están masacrando guarniciones enteras sin disparar un solo fusil. Sliman encuentra un patrón. Los ataques ocurren en lugares donde él mismo estuvo meses antes. Su hijo está deshaciendo su trabajo, devolviendo el miedo a los caminos que Sliman juró limpiar. En una aldea devastada, el capitán encuentra una pared escrita con ceniza. Padre, la sangre no se limpia con leyes, se limpia con más sangre. Sliman toma una decisión desesperada en 1841. Si no puede capturar al líder, destruirá la fe de sus seguidores. Organiza el juicio más grande de la era colonial. Reúne a 500 thugs capturados y les ofrece un trato. El que revele el paradero del príncipe de las sombras será libre. Los demás serán colgados al amanecer. El silencio en la prisión es ensordecedor. Nadie habla, ni siquiera ante la horca. Sliman se da cuenta de que no temen a la muerte porque creen que la muerte es solo un regreso al vientre de Kali. Pero esa noche, uno de los prisioneros, un anciano ciego que fue maestro del culto, pide hablar. Le dice a Sliman que su hijo ya no existe, que el cuerpo del niño es ahora el recipiente de un demonio antiguo que el propio Sliman despertó al profanar el pico sagrado. Siguiendo las últimas palabras del anciano, Sliman viaja hacia el corazón de las montañas del Himalaya en 1842. Allí, oculta por nubes perpetuas, encuentra una ciudad que no figura en ningún mapa. Es la capital secreta de los thugs. Las calles están pavimentadas con las pertenencias de los millones de viajeros asesinados durante siglos. Joyas, sedas y huesos. En el centro, un templo colosal donde la estatua de Kali parece respirar. Sliman entra solo, con una antorcha y su última bala. En el altar, su hijo lo espera, vestido con las galas de un emperador de la muerte. «Has venido a terminar el trabajo, padre», dice el joven. «Pero para destruir el culto, debes morir tú, porque tú eres quien lo hizo inmortal al convertirnos en leyenda». Frente al altar de 1843, Sliman comprende la verdad más cruel. El culto no es un grupo de hombres, es una idea que se alimenta del miedo. Al mirar el rostro vacío de su hijo, ve el reflejo de todas las almas que él mismo sacrificó en su obsesión por la justicia. El joven ya no es humano, es la personificación del Rumasi, el lenguaje del silencio. Sliman levanta su arma, pero su mano no tiembla por miedo, sino por el peso de la historia. Si dispara, matará a su sangre. Si no lo hace, el mundo será devorado por la seda amarilla. El templo empieza a colapsar. Las estatuas de Kali lloran un aceite negro y espeso que inunda el suelo. En ese momento de caos absoluto, el hijo le ofrece el pañuelo por última vez. «Únete a nosotros, padre, y el tiempo se detendrá para siempre». La historia oficial dice que en 1848, William Sliman logró erradicar al culto de los thugs para siempre. Pero los informes de su vejez cuentan una historia distinta. Sliman pasó sus últimos días en una habitación cerrada, rodeado de pañuelos amarillos que él mismo anudaba en sueños. Nunca se encontró el cuerpo de su hijo,
ni la ciudad en las montañas. Los caminos de la India se volvieron seguros, pero hasta hoy, en las aldeas más remotas, las madres prohíben a sus hijos hablar con extraños amables que ofrecen comida bajo la luna llena. El culto no murió, simplemente aprendió a esconderse mejor, esperando a que el mundo olvide su nombre para volver a apretar el nudo. William Sleeman cerró los ojos por última vez con una sonrisa idéntica a la de sus prisioneros. La diosa siempre cobra sus deudas.